Hola, buenas estimados colegas. Vamos a hacer una pequeña videoclase de lo que es el curso VIP, virtual y presencial. Dentro de nuestro equipo de docentes está varios médicos internistas con subespecialidades en cardio, neumo, nefro, reuma, terapia intensiva, lo mismo en cirugía general y ginecología obstetricia. En pediatría igual está la infectopediatra, neuropediatra, intensivista pediatra y demás. Dentro de la plataforma seamedicina.org, pues ahí vas a encontrar videoclases. Nosotros las hacemos, las grabamos y esas las subimos a la plataforma. También las autoevaluaciones las hacemos por tema, el que tú vas a poder tener acceso. También te puedes realizar una autoevaluación por especialidad, digamos solo pedia quiero evaluarme, o solo quiero evaluarme solo ginecología obstetricia o medicina interna o cirugía. El simulacro global es un plus muy importante porque esto te lanza 100 preguntas repartidas en este orden. Este orden es pues sacada de la convocatoria que realizan los entes que lanzan la convocatoria. Y todos los días también vamos haciendo nuestras preguntas y respuestas que los mandamos por PDF. Y pues en un futuro estamos pensando ya realizar los flashcards y los resúmenes por temas, que esto sobre todo nos va a ayudar en la parte final más que en el curso regular. Una vez que tú ingresas a la página www.seamedicina.org, pues a estas alturas ya estás registrado, registrada, donde normalmente te pide datos como nombre, apellido, celular y el correo electrónico. El correo electrónico para nosotros es muy importante porque gracias a esto nosotros activamos para que sean usuarios premium. Y la contraseña es la que tú vas a usar, la que tú creas para ingresar a la plataforma. Simplemente que cuando, por ejemplo, esta misma cuenta identifica en dos computadoras, automáticamente se da de baja la cuenta. Ojo con eso, ¿vale? Una vez que tú ingresas, por ejemplo, a la plataforma, vas a ver más o menos este panel, donde acá están las especialidades y las materias, y tú haces clic en cirugía general o medicina interna, que vamos a comenzar con estas dos materias. Por ejemplo, vamos a hacer clic en medicina interna, nos va a aparecer toda la que es las secciones en base a nuestro cronograma. Por ejemplo, vamos a comenzar con cardiología, haces clic y vamos a tener todos los temas de esta sección. Por ejemplo, en cardiopatía isquémica vamos a tener varias videoclases, también videoclases de apoyo y también la autoevaluación. También de cardiopatía isquémica te puedes realizar la autoevaluación. Solo que estas cantidades de autoevaluación tienen un límite, por ejemplo, de 3, por ejemplo, ¿no? Una autoevaluación de 3 veces puedes realizar, porque pues ya por experiencia hemos aprendido, porque con una cuenta pueden ingresar varias, pero ya perderían su autoevaluación en las videoclases, ¿no? Ahora, las preguntas que ingresan al examen real al examen real, pues son todas las materias que conocemos ampliamente. Y si nosotros vamos un poquito a la historia, el 2016 se da el último examen en base a un banco de preguntas, donde básicamente pues es una opinión personal, evaluaba solo la memoria y tenía algunas también ciertas ventajas. Y desde el año 2016 se anuncia que el examen será ya de bibliografía, como son en otros países, pero hay algunos países que ni siquiera tienen bibliografía y sacan preguntas pues de X libro, ¿no? El 2017, el 14 de febrero del 2017, se da el primer examen en base a una bibliografía con una mortalidad alta, porque pues la primera vez que se estaba dando, etcétera, entonces habían muchos reprobados. Pese a esto, pues en ese año se dan varios exámenes. Por ejemplo, el 14 de marzo del mismo año se da un examen excepcional, y en septiembre también se da otro examen, pero este de septiembre era más para hospitales de segundo nivel. Okay. Y el 2018 se da el 28 de febrero un examen, y en este año se dio en el 2019 en dos exámenes, el 18 de febrero y el 16 de abril. Este examen del 16 de abril fue más para subespecialidades y para médicos SAFSI. Y nosotros, pues de todos estos 6 exámenes que son hasta el momento, todo nuestro equipo de docentes se analiza qué tipo de preguntas ingresan, ¿no? Qué tipo de preguntas.
y hemos identificado pues que las preguntas no son similares a los exámenes de Argentina, de España, de Estados Unidos o de Inglaterra. Tenemos nuestra propia característica, ¿no? Y por lo tanto, pues, por eso nosotros recomendamos 100% pues de estudiar la bibliografía, ¿vale? Y en base a este tipo de preguntas, o qué tipo de preguntas ingresa al examen, pues nosotros, nuestro banco de preguntas, hacemos similares a esto, ¿no? Exclusivamente a la bibliografía. Ahora, por ejemplo, si nosotros vamos revisando preguntas, esta es una pregunta del primer examen que se dio, donde dice: ¿son fármacos antidepresivos aprobados para el tratamiento de trastorno obsesivo compulsivo? Entonces yo tengo que saber primero qué es el trastorno obsesivo compulsivo. No es nada más personas que tienen pensamiento, que tienen perturbaciones, y aparte eso se manifiesta por conductas repetitivas que se siente obligado a realizar, ¿no? Entonces ahí ya son obsesiones que tienen pensamientos y los realiza, eso ya son compulsiones. ¿Ok? Por ejemplo, esta niña se imagina, por ejemplo, con atropellar, ¿no? Es una obsesión que tiene y si lo realiza es una compulsión. Para eso, dentro del tratamiento que se ha empleado, y eso está en la bibliografía, son antidepresivos de estas tres familias. Por ejemplo, antidepresivos selectivos del inhibidor de la recaptación de serotonina. Dentro de ellas, ¿cuáles tenemos? La fluoxetina, la sertralina, la paroxetina, citalopram y el escitalopram. Tenemos luego otra familia que es los antidepresivos tricíclicos que inhiben la recaptación de serotonina y norepinefrina. Esto es muy importante, aquí tenemos la clomipramina. Otro antidepresivo que es un inhibidor de la recaptación de norepinefrina y serotonina, que es la venlafaxina. Esto es muy importante para poder contestar esta pregunta. Los fármacos antidepresivos aprobados por el tratamiento para el trastorno obsesivo compulsivo es la clomipramina, la fluoxetina y la sertralina. Básicamente son antidepresivos. Por ejemplo, si nosotros analizamos las otras opciones, por ejemplo, acá dicen olanzapina, quetiapina. Estos dos no son antidepresivos. Estos dos son antipsicóticos. Ok, estos antipsicóticos básicamente vamos a repasar en sus temas correspondientes en qué tipo de delirium están indicados. Estos se usan para delirium. Acá tenemos la motrigina, ácido valproico, pues estos son anticonvulsivantes. Ok, sí se usan en ciertos casos en psiquiatría, pero no en todos los casos. Por ejemplo, acá quetiapina es un antipsicótico, la olanzapina es un antipsicótico, la risperidona es otro antipsicótico. Es decir, también esta pregunta podríamos responder por descarte, ¿no? Que son estos, el inciso A, la respuesta correcta. Vamos a otra pregunta. Por ejemplo, donde nos mencionan: el trastorno bipolar se caracteriza por oscilaciones impredecibles del estado de ánimo. Los episodios de manía se caracterizan por... Nos están preguntando de una fase del trastorno bipolar. Entonces acá también podríamos hacer por descarte, ¿no? Pero vamos a recordar ciertos. El trastorno bipolar tiene dos periodos. Un periodo depresivo donde todo está bajo, ¿no? Estado de ánimo bajo, disminución de actividades, pérdida de apetito, se duerme mucho, está en hipersomnia y pérdida de energía. Todo está bajo. Mientras que en el episodio maníaco se activa todo el sistema adrenérgico, ¿no? Hay euforia, irritabilidad, al menos 3 de estos siguientes deben estar presentes, ¿no? Por ejemplo, aquí hay criterios de acceso y, por ejemplo, están ideas de grandiosidad, no pueden dormir, hablan excesivamente, hay fuga de ideas, hay evidencia clara de distracción, hay un episodio maníaco. Por lo tanto, acá la respuesta correcta es la fuga de ideas, ¿no? Por ejemplo, acá la bulia, hipersomnia, inestabilidad emocional, apatía son periodos del periodo depresivo, aunque tal vez me pudiera confundir con el inciso C, pero que claramente hay fuga de ideas en la parte de episodio maníaco. Ahora vamos a ver la otra pregunta. Esto es la misma pregunta, esta es la pregunta del año 2017. Por ejemplo, donde dice: la testosterona debe convertirse en dihidrotestosterona para ejercer sus efectos androgénicos. Esta conversión es producida por... Es una pregunta básica tanto de fisiología, farmacología, de urología.
Entonces acá nos estamos introduciendo al metabolismo de la testosterona, desde donde viene, desde el colesterol, de la pregnenolona, van funcionando ciertas enzimas, pero a nosotros lo que nos interesa es que la testosterona, para que tenga más actividades, la 5-alfa-dihidrotestosterona, esta va a ser convertida por la 5-alfa-reductasa. ¿Ok? Esa es la respuesta correcta, la 5-alfa-reductasa. Ahora, hay preguntas pues que son muy sencillas también, por ejemplo como esta, por ejemplo donde dice donde el papiloma, aquí está mal, no es papandilo, es papiloma del virus humano, está implicado en la patogenia de el cáncer de cervix, endometrio, ovario, mama, el linfoma de Burkitt. Pues el virus del papiloma humano es un virus de tipo ADN, es decir, si recuerda que los virus se dividen tanto en familias de ARNs y ADNs, son pedazos de material genético. Y este virus del papiloma humano se han demostrado algunos que son carcinógenos, ¿ok? Sobre todo principalmente el 16 y el 18, ¿ok? Pero todos estos nos pudieran preguntar en el examen, tanto el 31, el 33 y demás. Estos virus carcinógenos generan pues verrugas y principalmente cáncer cervical, cáncer de vulva, cáncer de vagina, cáncer de ano y cáncer de pene. Por lo tanto, acá la respuesta, el papiloma de virus humanos está implicado en la patogenia del cáncer de cervix. Probablemente acá yo me confunda con el linfoma de Burkitt, pero el linfoma de Burkitt está asociado a otro tipo de virus, que es el virus de Epstein-Barr, ¿no? Que se ha asociado. Por ejemplo, acá hay una imagen que nos muestra, por ejemplo, esto es una pregunta de otro examen posteriormente, donde nos preguntan cuál es el subtipo viral del virus del papiloma humano de alto riesgo, ¿no? Acá es el 16. Luego vamos a ver otra pregunta del año 2017, donde nos preguntan que el edema, albuminuria, hipoalbuminemia, hipercolesterolemia es característica de esto. Es una pregunta pues relativamente igual fácil, donde la respuesta la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Básicamente se trata de un síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico, por definición, es una proteinuria de rango nefrótico más de 3 gramos en orina de 24 horas en adultos, o en pediatría más de 40 miligramos por hora por metro cuadrado en niños. Esto es el único criterio imprescindible para el diagnóstico. Obviamente, laboratorialmente, como se pierde proteínas por la orina, por lo tanto en el líquido plasmático vamos a tener descenso de proteínas, por eso hay una hipoproteinemia, menos de 6 gramos de decilitro, con hipoalbuminemia menos de 3 gramos de decilitro. Como se pierde estas proteínas, porque ustedes recuerden que estas proteínas en el vaso sanguíneo, el torrente sanguíneo, generan presiones, ¿no? En este caso una presión oncótica. Esta presión oncótica se va a encargar de jalar agua, de mantener el agua dentro del líquido, dentro del torrente sanguíneo. Entonces, como pierde estas proteínas, se pierde por la orina, hay proteinuria, hay hipoalbuminemia, entonces este líquido se escapa. Por eso, en estos casos, clínicamente vamos a encontrar edema blando con fobia, como vemos acá en esta imagen, en este niño, o también en las extremidades inferiores. Y por consecuencia, fisiopatológicamente, para mantener el metabolismo, pues hay una hiperlipidemia mixta, donde hay aumento de una hipercolesterolemia con aumento de LDL y VLDL, y en ocasiones con descenso de HDL e hipertrigliceridemia. Básicamente hay una hiperlipidemia mixta. Y trastornos de hipercoagulabilidad, porque por el riñón se pierden también factores procoagulantes y anticoagulantes, ¿ok? Cuando nosotros vemos un síndrome nefrótico, básicamente por patología vamos a encontrar una alteración glomerular, no una alteración tubular, es una alteración glomerular. Entonces acá dentro del síndrome nefrótico, ya en la parte de nefro, se hablará cuáles son las causas primarias, secundarias del síndrome nefrótico. Por ejemplo, en el niño, ¿no? Suelen preguntar cuál es la causa más frecuente del síndrome nefrótico en pediatría. Por ejemplo, son la enfermedad, la glomerulonefritis por cambios mínimos, la causa más frecuente. Y en adultos, la causa más frecuente del síndrome nefrótico en adultos es la glomerulopatía membranosa. ¿Okay? Esta glomerulopatía membranosa puede ser primaria o puede ser secundaria a virus de la hepatitis C, Epstein-Barr, VIH, linfoma y otros, ¿vale? Acá tenemos una posible pregunta donde nos refieren
¿Cuál es la causa más frecuente del síndrome nefrótico secundario? Porque esto es primario, ¿ok? Esto es una tareita para que puedas ver. La siguiente, ¿qué virus principalmente causa el síndrome nefrótico? Esto es igual, preguntas, bueno, posibles preguntas de examen para los siguientes simulacros de nosotros o para el examen de ingreso a la residencia. Es otra pregunta del año 2017 donde nos refieren la mano mecánica se presenta en. Entonces, la mano mecánica pues está en una enfermedad autoinmunitaria, pero no es la única. La que vamos a recordar en esta enfermedad es que también existen lesiones dorsales que demuestran la fotodistribución de la dermatomiositis, ¿ok? Hay manos de mecánico en la dermatomiositis, hay las pápulas de Gotrón, hay el eritema de heliotropo. Todos estos, el eritema heliotropo, el manos de mecánico, las lesiones dorsales de distribución, de fotodistribución, las pápulas de Gotrón son entidades de la dermatomiositis. Hay otras más, por ejemplo el signo del cuello en B, vamos a ver qué será. El signo del chal, que será, que también se muestra en unas enfermedades autoinmunitarias, ¿ok? Por lo tanto, acá la mano mecánica se presenta en la dermatomiositis. Esta pregunta ya es del siguiente examen, que es en septiembre, donde nos preguntan cuál es el principal mecanismo de ocurrencia de episodios de reflujo gastroesofágico en pacientes sin hernia hiatal. Pues nosotros, el libro de Schwartz y el libro de Medicina Interna van a demostrar que los mecanismos de reflujo gastroesofágico hay tres principalmente. Principalmente es la relajación transitoria, ¿ok?, del esfínter esofágico inferior, ¿ok? Principalmente. Luego está la hipotensión y la distorsión anatómica de la unión esofagogástrica, que esos son predisponen, pero principalmente es las relajaciones transitorias del esfínter. Por lo tanto, acá es el relajamiento transitorio del esfínter esofágico inferior. Esta es una pregunta igual del septiembre del 2017, donde nos preguntan cuál es el esquema de tratamiento para la tuberculosis, el esquema. Entonces, esto es muy sencillo, es una pregunta también que ingresa en salud pública. Recordemos que hay una fase intensiva y una fase de continuación, donde se usa en la fase intensiva este esquema y en la fase de continuación el siguiente esquema, cuya respuesta correcta es el inciso C. Como ustedes verán, pues son preguntas que ingresan en la bibliografía, que recordando ya estudiando muchas veces y haciendo muchos simulacros, retroalimentando, porque esto es fácil, esto se puede leer, se puede aprender, esto es fácil. El objetivo es recordar, retroalimentar, debatir, analizar, ese es el objetivo. Por eso nosotros nos vamos a principalmente enfocar en el banco de preguntas, en los simulacros, en las autoevaluaciones. Entonces, una pregunta pues propuesta por nosotros donde dice una de estas no es correcta con relación a las situaciones especiales del tratamiento de la tuberculosis. La streptomicina se debe evitar porque es ototóxica para el feto. ¿Será correcta o incorrecta? Los antituberculosos no contraindica la lactancia. ¿Será correcta o incorrecta? La rifampicina interactúa con píldoras anticonceptivas y con la glibenclamida. El etambutol no se ajusta a la tasa de filtración glomerular. La meningitis tuberculosa, el tratamiento antituberculoso se añade corticoide. Para esto hay situaciones especiales que nos muestran en salud pública, por ejemplo, que esto los vamos a ampliar cada uno de estos conceptos, pero acá vamos a resumir que por ejemplo, que en la parte de meningitis tuberculosa, pues se añade corticoide, ¿no?, de 2 miligramos a kilogramo día por 3 semanas. Y pues que el etambutol se dosifica en hepatitis crónica y en la insuficiencia renal aguda, es decir, en la insuficiencia renal, ¿no?, en base a la tasa de filtrado glomerular. Esto está descrito en los libros de salud pública. Por lo tanto, acá la respuesta la que no es correcta es el inciso D. El etambutol no se ajusta a tasa de filtrado glomerular, no, al contrario, sí se ajusta porque es muy nefrotóxica. Esta es una pregunta igual del mismo año, del 3 de septiembre del 2017, donde nos dicen que el virus del dengue pertenece al género D. Pues el virus del dengue es un arbovirus del género Flavivirus, de la familia Flaviviridae. Existen los serotipos, el DN1, DN2, D3, DN5. Son transmitidos por los mosquitos Aedes aegypti.
múltiples veces preguntados en la universidad, en los posgrados, en los hospitales, en los pases de visita, porque es una enfermedad frecuente, prevalente en Bolivia. Por lo tanto, acá la respuesta correcta es el flavivirus, ¿ok? Hay cosas, por ejemplo, de estas enfermedades emergentes como Zika, dengue, chikungunya, pues tenemos que dominarlo, ¿ok? ¿Por qué? Por ejemplo, hay una clasificación, esto es muy importante. ¿Cuál es la clasificación de dengue según la OMS del 1997? Porque esto luego posteriormente cambia, ¿ok? Cambia con esto, me dice cuál es la clasificación del año 2009. Esto es muy importante, ¿ok? Esto es una pregunta ya al siguiente año del examen del 28 de febrero del 2018, donde nos preguntan cuál es el subtipo viral del virus del papiloma humano de alto riesgo. ¿Ok? En el año 2017 había entrado una pregunta del virus del papiloma humano, pero en esta oportunidad nos preguntan de los serotipos. Pues recordemos que habíamos dicho que el 16, el 18 y los demás son los virus, son los serotipos más carcinógenos, ¿verdad? Por lo tanto, acá la respuesta es el inciso D. Otra pregunta del 2018, por ejemplo, en el cáncer de cuello uterino con compromiso de parametrio, ojo con esto, hasta llegar a la pared pélvica corresponde a... Esto básicamente ya está explicada por nuestra docente de ginecología obstetricia, que se encuentran, hay varios estadios, en estadios del cáncer cérvico-uterino hasta el estadio 4, donde básicamente en el estadio 3 se diferencian en 3A y 3B, donde el 3B hay invasión a pared pélvica lateral, ¿ok? Aquí tiene una supervivencia de 5 años y en el estadio de presentación se presentan hasta el 21%. Obviamente estos datos son de la bibliografía, porque probablemente sean de los Estados Unidos, pero en nuestro medio, al parecer, pues que el estadio de presentación puedan ser en estadio 3, ¿ok? Pero según esta bibliografía, el estadio de presentación es un 40% en pacientes en estadio 1. Creo yo, en nuestro medio, en Bolivia, el estado de presentación es un poco en una fase más avanzada. Bueno, acá nos refieren invasión del parametrial hasta la pared pélvica, es el estadio 3B, ¿ok? Son, sobre todo en temas de oncología, debemos hacer hincapié en los estadiajes, en la tamificación, ¿no? En el estadiaje para ver cuál es la característica de cada cáncer pulmón, en cáncer de ovario, etcétera, y los posibles tratamientos. Esto es una pregunta de este año, del 2019, el examen del 18 de febrero, donde nos preguntan en el traumatismo abdominal en la sala de urgencias, ¿qué es lo más importante? O sea, cuando llega el paciente a emergencias con un trauma abdominal, ¿qué yo debo hacer? Primero, identificar si hay una lesión de órgano. Y cuando hay una lesión de órgano, ¿cómo se manifiesta? Por sangre en el abdomen, ¿no ve? Y esa sangre en el abdomen, ¿qué tengo que hacer yo? Porque si lo dejo allí, se puede morir. Entonces yo necesito ver si necesita o no necesita una laparotomía, ¿ok? Este es el protocolo resumido de lo que es un trauma abdominal cerrado, donde básicamente yo evalúo cómo está la parte hemodinámica, ¿no? Obviamente evalúo el ABCD, todo el protocolo del ATLS, pero principalmente yo me baso en la estabilidad hemodinámica. Yo digo, ¿cómo está hemodinámicamente? Digo, ¿está estable o inestable? No está estable, está muy inestable. Entonces yo busco con ultrasonido si hay líquido libre en abdomen, sobre todo en el espacio de Morrison. O también puedo identificar esa sangre, si hay líquido libre, es decir, si hay sangre por lavado peritoneal. Entonces si digo si hay líquido libre, sí, entonces digo y me voy a la laparotomía, ¿vale? Cuando está hemodinámicamente estable, pues hay otros algoritmos que los vamos a ampliar en el tema de trauma abdominal. Entonces acá, en el tratamiento abdominal en la sala de urgencias, lo más importante es decidir si necesita la laparotomía exploratoria. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque si yo me espero, mi odds ratio, mi riesgo relativo, se asocia a mortalidad. Eso es muy importante. Otra pregunta del mismo año. El FAST. En realidad acá ya es esto FAST-E, porque es extendido, ¿vale? Actualmente en los centros traumatológicos para valorar el traumatismo abdominal cerrado ha sustituido el método. Acá hay un muy importante, yo quiero ver si hay líquido libre, ¿verdad? Para ver líquido libre en abdomen, nosotros antes se usaba el lavado peritoneal
y habían puntos de corte, ¿no? Cuántos glóbulos rojos, etcétera, y eran posibles preguntas de examen. Pero actualmente con el ultrasonido ya ha sustituido este lavado peritoneal, ¿ok? Por ejemplo, acá nos dice el FAST. ¿Qué es el FAST? No es nada más que la evaluación por ultrasonido, ¿ok? Por ultrasonido. Entonces, actualmente en los centros traumatológicos para valorar el traumatismo abdominal cerrado ha sustituido ¿qué método? Entonces vamos a ver. Este protocolo FAST o el FAST-E, el protocolo pues se usa en traumas, se usa en insuficiencia respiratoria, en falla cardíaca, se usa en inestabilidad hemodinámica. Hay varios protocolos, el protocolo RISE, el protocolo BLUE, hay varios protocolos, ¿no? Que los investigadores han dicho qué protocolo o cómo voy a examinar con ultrasonido, porque ustedes recuerden que el estetoscopio del médico moderno, del médico actualizado, si vale el término, pues es el ultrasonido, ¿no? Porque este ultrasonido tú lo conectas a tu celular o a tu tableta y tú puedes examinar, ¿no? Ver cómo está el pulmón, si hay neumotórax, si hay atelectasia, si hay neumonía, si hay derrame pleural. Ves el corazón, cómo está la función sistólica del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, si no hay derrame pericárdico, si hay hipertensión pulmonar. Ves el abdomen, cómo está el riñón, cómo está el hígado, cómo está, si hay líquido libre, cómo está el vaso, cómo está la parte retrovesical, etcétera. O sea, es decir, con un ultrasonido puedes identificar muchas patologías, ¿no? Muchas patologías. Por eso es que actualmente el FAST lo que ha sustituido es el lavado peritoneal, porque yo con ultrasonido puedo ver líquido libre, ¿vale? Y esto es una pregunta de este último examen del 16 de abril que se dio. Por ejemplo, hay una pregunta donde nos dice patología que no puede relacionarse con la cardiopatía isquémica, que no puede relacionarse, dice. Esto es una pregunta, pues está mal planteada. Les voy a explicar el por qué. Nosotros sabemos que la cardiopatía isquémica, pues sí tiene angina de pecho, ¿no? Le duele el pecho y un dolor precordial, ¿no? Bla, 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 bla. También la cardiopatía isquémica se asocia a infarto de agudo de miocardio. También el infarto de miocardio o la angina de pecho, la cardiopatía isquémica puede desarrollar, puede ir a una muerte súbita, ¿ok? Las causas, por ejemplo, de muerte súbita, pues son las arritmias cardíacas, tanto la taquicardia ventricular como la fibrilación ventricular, estos se asocian a muertes súbitas. Y también la isquemia aguda persistente. Pues en la angina estable, ya vamos a ver en esta clase de cardiopatía isquémica, hay varios, ¿no? Que están en el libro de Harrison, el signo de Levine, el dolor precordial aumenta con el ejercicio, más frecuente en el invierno, como por ejemplo ya vamos a entrar al invierno, van a haber muchos pacientes con infartados, y tenemos los equivalentes anginosos, ¿no? Como la disnea, náusea, fatiga, desmayos, que son más frecuentes en pacientes diabéticos. Ojo con esto, esto es posible pregunta de examen. ¿Cuál o en quiénes es más frecuente los equivalentes anginosos en pacientes diabéticos? ¿Ok? Entonces acá la respuesta, según el patrón de este examen, es que la patología que no puede relacionarse con la cardiopatía isquémica es la insuficiencia mitral. Yo digo, pues es mentira, porque la cardiopatía isquémica sí se puede relacionar con la insuficiencia mitral, porque recordemos, aquí tenemos la coronaria a la derecha, tenemos aquí las otras, la circunfleja, aquí tenemos la descendente anterior. Estas arterias coronarias dan ramitos a los músculos papilares, dan ramitos que van alimentando a los músculos papilares. Y estos músculos papilares, recuerden, están con las cuerdas tendinosas y que dan soporte, ¿no? Que son parte del aparato subvalvular de la válvula mitral. Entonces, cuando, por ejemplo, hay lesiones isquémicas o hay infarto que comprometan estos territorios arteriales, estos territorios sanguíneos, obviamente se rompen las cuerdas tendinosas o se rompen los músculos papilares, una complicación mecánica del infarto de miocardio. Esto lleva, como se rompe y no hay quien sostenga el aparato subvalvular, lleva a una insuficiencia mitral. Entonces, la cardiopatía isquémica sí se relaciona con insuficiencia mitral. Es una pregunta mal planteada. Probablemente yo como docente hubiera puesto tal vez estenosis mitral, ¿no? Por eso, pues, para hacer un banco de preguntas hay que tener mucho cuidado. Bueno, de todas esas preguntas que hemos revisado, nosotros ya sabemos, todos los docentes ya sabemos qué tipo de preguntas ingresan a los exámenes de ingreso a la residencia acá en Bolivia. Por lo tanto, nosotros todos los días vamos realizando banco de preguntas de exámenes y lo subimos a la plataforma, ¿ok? Nada más que de todo nuestro banco de preguntas, pues hay algunas que ingresaron a los exámenes, pero no son igualitas, no son similares, pero pues sí da el mismo objetivo, el mismo contenido.
Pues nada más recordar que las preguntas no son iguales a las que de Argentina, de España o de Estados Unidos, ¿ok? Pues nosotros básicamente nos basamos en la bibliografía. Gracias a nuestras herramientas de estudio, tanto las videoclases, las autoevaluaciones por especialidad, las autoevaluaciones por tema, los simulacros globales de fin de semanas, los debates de casos clínicos en los grupos de WhatsApp, los debates de preguntas o de conceptos dudosos, ha tenido sus frutos de tener la mayor cantidad de ingresantes a la residencia y con las mejores notas a la residencia médica. Simplemente nosotros te podemos comentar, si tú sigues todas las recomendaciones del curso VIP, lo más probable es que ingreses a la residencia y no solo ingreses, sino ingreses con la mejor nota y puedas elegir el hospital que a ti te parezca conveniente. Posteriormente ya tú decidirás si realizar una subespecialidad o una alta especialidad fuera del país para tu beneficio y el beneficio de la sociedad boliviana. Acá tenemos varios comentarios de nuestros exalumnos donde agradecen el asesoramiento, el curso del VIP, pero este año pues nosotros creo que vamos a ir con más fuerza porque vamos a reforzar mucho el banco de preguntas. Es más, las clases van a estar basadas casi en posibles preguntas de examen y ya vamos a ver la bibliografía. Si bien la bibliografía es estudiar del Harrison, de Schwartz, de Nelson, de Gori, de otros libros de salud pública, etcétera, no son los únicos. Nosotros, además de estudiar estos libros a la profundidad, al 100%, nosotros recomendamos leer otras referencias bibliográficas. Esto ya lo vamos a platicar en las clases presenciales. En medicina interna pues está recomendadísimo Cecil y Farreras. En cirugía general Savinstone y Clyde Quick. En pediatría hay varios, pero estos son los más rescatados, como el Moro. Hay un libro que es de la Academia Americana de Pediatría, es un libro muy recomendado. Y en ginecología obstetricia, pues el Williams, ¿no? Es el Williams tanto en gineco como en obstetricia. Son libros que les va a ayudar a ampliar el conocimiento y tener mucha más fundamento fisiopatológico, diagnóstico, tratamiento y pronóstico de cada una de estas patologías. Pues hasta acá, hasta el momento, nada más, simplemente muchas gracias. Cualquier duda, pregunta, acotación, etcétera, pues lo pueden hacer por WhatsApp y yo estoy pleno a poder analizar cada una de estas cuestiones. Muy bien, muchas gracias.